Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos en la presencia del Altísimo, y el que descansa al abrigo del Altísimo, el que descansa al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos días estoy haciendo un estudio sobre el apóstol Pablo. Es una declaración que él hizo varias veces y él nos lo dejó a nosotros. Déjeme que le dé el versículo correcto. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo primero. Él puso así, para que usted... Es solo una declaración. Él habla sobre imitarlo a él e imitar al Señor Jesús. Primera a los Corintios 11:1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. O sea, que cuando él imitaba a Jesús, él acertaba. Si no lo imitó a Jesús, no debe ser imitado. Entonces, en lo que aprendemos de Pablo, que está dentro de la palabra, pero él hizo algo que está fuera de la palabra. Yo no sé si lo hizo, yo no tengo todo el conocimiento de la Biblia, pero lo que usted siente que es de Dios, la palabra se lo confirma en su corazón, usted lo debe hacer. Y él dijo, sed imitadores míos. Entonces hay muchas cosas buenas que vamos a aprender con la vida de este hombre. En Hechos capítulo 21, tenemos un relato en el cual habla de las ciudades por las cuales viajó y de un hecho que ocurrió que quiero estudiar con usted hoy. Hechos capítulo 21, ya que tenemos que imitar a Pablo, como él lo imitaba a Jesús. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, o sea, me va a imitar. Aquí está escrito así, Hechos 21, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, a Rodas, y de allí a Pátara. Vamos a detenernos en lo que dice aquí ahora, hermanos. Pablo se estaba despidiendo de los hermanos que mandó llamar a Mileto. Está en el capítulo 20, versículo 17. Y allí les explicó a ellos una serie de cosas que ya vimos aquí. Y el corazón de ellos se entristeció mucho, porque les dijo, me estoy despidiendo de ustedes y nunca más verán mi rostro. Él sabía que su fin ya estaba llegando. Y entonces lloraron, lo abrazaron, y ocurrió que, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, a Rodas, y de allí a Pátara. Entonces tenía prisa, fueron directo navegando a todo vapor. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Es el actual Líbano donde llegaron. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días. Y ellos, por el Espíritu, cuando está en mayúscula es el Espíritu Santo, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Quiero que preste atención aquí, porque a veces nosotros tenemos una meta en la vida, pero Dios nos quiere dar una mejor dirección a nosotros. Y aún sabiendo que es del Espíritu de Dios, nos ponemos cabeza duras y no lo aceptamos. Y el resultado es que pasamos por tribulaciones. Yo no puedo juzgar a Pablo si está correcto o equivocado, pero me acuerdo de que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan. Vamos a San Juan capítulo 16. Jesús dijo así,
capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, con mayúscula es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice que lo iba a glorificar. El Espíritu Santo es un maestro para nosotros, es un profesor. Yo creo que está en el capítulo 14, el Señor Jesús dice más. Bueno, no preparé esto, mejor lo dejamos. El versículo 17 habla del Espíritu Santo, que se quedaría con nosotros para siempre, pero es un maestro, Él nos enseña. En otra parte dice que nos enseñará todas las cosas. Está en otro versículo, no lo encuentro ahora. Bueno, lo que quiero decirle a usted es lo siguiente: el Espíritu Santo le decía a Pablo, de acuerdo con lo que está escrito aquí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos por el Espíritu, o sea, profetizándole a Pablo, estoy en el 21 ahora, versículo 4, le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén, y Pablo decidió subir. En Jerusalén lo llevaron preso, y fue allí que fue enviado, a causa de todo lo que ocurrió allí, hasta Roma, donde lo dejaron preso 2 años y perdió la vida después de todo eso. Yo no puedo juzgarlo como hombre de Dios. ¿Y quién soy yo para intentar juzgar a Pablo? Que Pablo estaba equivocado. Déjeme ver el 14:26 de San Juan para ver eso que les dije que enseñaría. Sí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo es nuestro Maestro, y aquí fue maestro, fue amigo de Pablo. Y los discípulos, por el Espíritu Santo, le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Hermano, cuando usted sienta de Dios en contacto con la predicación o leyendo la Biblia, si Dios le está diciendo no lo hagas, no lo haga. Usted va a tener tribulaciones. No, pero yo tengo una fe muy grande. Pablo también la tenía y pasó momentos dificilísimos. Y usted también los va a pasar. Los discípulos, está escrito aquí, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo le decían, no subas a Jerusalén. Y ve el versículo siguiente, que es muy bonito también. El versículo número 5 del capítulo 21, Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos, todos con sus mujeres e hijos. Nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Entonces fue una cosa bonita. Él consiguió de esa iglesia una única familia. ¿Qué es lo que la iglesia debe ser? Una iglesia que tiene a sus miembros divididos, tiene demonios actuando dentro de ella. La iglesia tiene que ser un cuerpo unido, que lucha por el bien de la iglesia, que lucha por el bien de la obra de Dios, en la que unos luchan por los otros, se respetan. Pablo fue educado con ellos, aún siendo cabeza dura. No, yo voy a Jerusalén, lo decidí, sabiendo que ellos le hablaban por el Espíritu, no los ofendió, no se quedó ofendido con ellos, no se estuvo gritando con ellos, y cuando ellos se estaban yendo, todo el mundo vino, cada uno con su mujer e hijos, que es un ejemplo hoy. A veces vemos solo a la hermana en la iglesia o solo al hermano, y deberían estar juntos. A veces viene él, viene ella, y los hijos están lejos. Deberían estar juntos, buscando al Señor Dios. Y fueron todos ellos, el versículo 5 es muy claro aquí. Cumplidos aquellos días, salimos,
todos con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Cuando oramos, le damos solución a cualquier problema. Se encomienda a la gracia de Dios. Vamos a dejar de lado ahora ese hecho de que Pablo no haya obedecido la dirección de Dios, porque si era dirección, debería obedecer. Si Dios le dice algo, obedezca. Y cuando usted no obedece, entonces usted va a ver que se equivocó. Antes de que yo empezara el ministerio, en esa etapa empiezo o no empiezo, ya era de Dios, en oración. Y en la iglesia a la que pertenecía antes, teníamos una juventud muy activa. Y había una muchacha que era como presidente de la juventud. Y yo estaba un día en casa. Me acordé de ella era periodista. Y yo tenía un proyecto para hacer un trabajo, un tipo de un periódico. Y pensé, voy a hablar con María. Y llamé a una prima, tú tienes el teléfono de María. Y ella luchó, lo consiguió, y mi corazón estaba muy feliz. María va a trabajar con nosotros, pero no era el plan de Dios. Y esa noche tuve un sueño que fue una revelación para mí, para que vea cómo Dios nos habla. Si está en Río de Janeiro, yendo hacia Jacarepaguá, por Grajaú, hay una sierra, y yo estaba en un auto. Esos autos grandes, Ford, que había hace mucho tiempo. No era un Dodge Charge, pero era uno parecido a esos bien grandes. Y yo venía a toda velocidad. Cuando iba a empezar a subir la sierra, se estaba terminando el combustible. Y yo me quedaba así, yo miraba la aguja y el auto empezaba a fallar. Y yo lo doblaba y el coche funcionaba normal. Y decía, no, yo tengo que ir a Jacarepaguá. Y venía de nuevo, pasaba primera, segunda, tercera, cuarta. Doblaba así unas 3 veces. Y pensé, ¿qué es esto? Y me vino al corazón, no busques a María. No es María quien te va a ayudar. Y dije, yo no voy a aceptar esto, voy a hacer la prueba. Y al otro día llamé a María. María, quiero hablar con usted. Está bien, venga aquí a mi trabajo. Yo fui a la emisora de radio en la que ella trabajaba. Cuando llegué allí, María, ¿cómo está? Y ella me dijo, ¿cómo le va? Ya había una respuesta de Dios allí. No era la misma alegría de los jóvenes en aquel tiempo. Y le dije, María, yo tengo un plan, escúcheme. El plan es este. El evangelio estaba empezando en Brasil aún. Y vamos a evangelizar, vamos a hacer así. Ella me dijo, no, Suárez, yo le quiero decir que estoy en otra. Mi iglesia es la mejor iglesia de Brasil. Hay gente por todos lados. La iglesia de ella ya no existe hoy. Si fuera usted, me convertía y venía a mi iglesia a ser miembro de ella. María, que Dios la bendiga. Y me fui. Y dije, Jesús, fui un tonto y lo sabía. Hermano, la dirección de Dios no se discute. Lo que le quiero decir a usted, no puedo juzgar a Pablo, pero por el Espíritu le fue dicho, no subas a Jerusalén. Él fue educado con todo el mundo, pero dentro de él estaba firme. No luche contra Dios. Dios es su amigo y si le revela algo es porque además de amigo es su padre y es por su propio bien. Si no obedece, le va a ir mal y va a sufrir mucho. Ese es el mensaje que le quería dar. Vamos a la novela de la vida real. En el año 2001, María decidió asociar a su yerno que pasaba por problemas. En esa época trabajaba como autónomo, pero no prosperaba. Y entonces fue que me escribió como patrocinador. Sin que yo lo sepa, ella me escribió. Pero yo no podía, no pagaba el asociado regularmente, ¿no? Y pagaba un mes, el otro mes no pagaba. Y con el paso del tiempo, un día yo estaba viendo el programa, ¿no? Y en ese día me decidí, dije, yo voy a ser fiel al llamado. Escuchaba al doctor hablar sobre querer ser asociado, que si sentía en el corazón debería para inscribirse como asociado y si no sentía, sin nada que no se inscriba, ¿no? Yo pensé, a partir de ahora voy a obedecer el llamamiento de Dios en mi vida.
y conversé con Dios ese día, ¿no? Y desde ese día fui fiel. Al entender el propósito del asociado, sucedieron cambios en la vida de María. Y Dios me ayudó en la vida financiera, que también estaba muy perjudicada, y pasó a aumentar mi salario. Entonces mi vida empezó a mejorar, ¿sí? Y a cada día mejora más. Después que empecé a ser fiel, mi familia cambió, la vida de él mudó, la vida de mi hija, ¿no? Ella encontró un empleo, empezó a trabajar, ¿no? Pero en el tiempo que ella fue despedida de su otro trabajo, pasaron por problemas porque la situación económica empeoró, ¿no? Entonces decidí asociarla a mi hija. Ella me dijo, te voy a asociar porque Dios te va a abrir las puertas. Y fue cuando Dios realmente me abrió las puertas, volví a trabajar. Nunca más quedé desempleada después de eso. Las cosas empezaron a cambiar y ella misma empezó a pagar el asociado. Y hoy digo, en el nombre de Jesús, de hoy en adelante no tengo miedo de quedarme desempleada, porque sé que Dios está conmigo, que Él suple nuestras necesidades en los momentos que más lo necesitamos. Él está con nosotros. Y fue ahí cuando asocié a mi nieto. Y después empezó a trabajar, ahora está trabajando. Y también lo asocié a mi otro nieto de Curitiba, que también después de un mes empezó a trabajar y gracias a Dios está trabajando. Por su fidelidad, ¿no? Eso lo puedo afirmar, que fue por su fidelidad a Dios, por el amor que ha tenido, por estar en la presencia de Dios, por su búsqueda, por sus oraciones. Y realmente Dios, cuando encuentra a un verdadero adorador, derrama sus bendiciones, ¿no? Y Dios conoce el corazón de él. Aparte de las bendiciones financieras, María realizó un sueño antiguo. Tenía un sueño desde niña grabar un CD, pero como ya se había pasado el tiempo y creía que no podía grabar, ¿no? Y cuando menos lo esperaba, lo grabé. Ya hace un año que lo grabé. En este CD grabé profecías del Señor y no podía dejar de contar mi testimonio porque servirá para muchos que dicen que no quieren abrir el corazón para ser asociados y no saben que muchas veces en este ministerio, cuando uno abre el corazón, Dios abre las puertas para nosotros. Y las bendiciones de Dios no se compran, ¿no? Las bendiciones de Dios son gratis, ¿sí? Entonces, esto forma parte. Dios nos bendice conforme le abrimos el corazón. Si nosotros le abrimos el corazón, Dios nos abre las puertas. Gracias, Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, quisiera saber por qué Jesús le pidió al joven rico que venda todas las cosas si él ya servía a Dios. Mire, Dios me mira a mí y ve lo que me está perjudicando, y a veces son muchas cosas. Y Él entonces empieza a usar a los predicadores. Esto Él lo hizo conmigo cuando era muy joven y lo hace conmigo hasta hoy. Me llama por la palabra, me despierta, ve que estoy tomando una decisión y me da un tirón de orejas. Yo no te llamé para esto, te llamé para esto, y yo me arreglo con Él y sigo en su camino. Se puede entender aquí que este joven, en todas las reuniones que iba, el Señor Dios usaba a los predicadores para decirle que él tenía que vender todo lo que poseía y dárselo a los pobres y venir a la casa de Dios, porque lo que él poseía era un impedimento para él. Dios nos da bendiciones a todos, pero cuando esos bienes se vuelven ídolos, obstáculos, Dios tiene que cambiar las cosas. Y él se enojaba con el Señor Dios, pensaba que Dios era malo. Hay personas a veces que creen que es malo. Una vez yo estaba aconsejando a una muchacha que se quería casar con un muchachito. Fue en Río de Janeiro hace muchos años. Y esta muchacha, el muchacho no quería saber nada de ella. Y le dije, María, despierta. Juanito no te sirve a ti. Y ella lloraba, él es el amor de mi vida. Está bien. Después Juanito siguió su camino, no hizo nada de su vida tampoco. Y ella se casó con una persona maravillosa. Y un día estaba conversando conmigo y le pregunté, ¿y si fuera Juanito? No me hable eso, por favor. Pero fue difícil que Dios la convenciera a tomar la decisión correcta. Bueno, este hombre oyó hablar que Jesús era un buen predicador. No le exigía nada a nadie, curaba, expulsaba demonios. Él se quedó boquiabierto y vino, y se quedó. Cuando terminó, él era muy religioso, se acercó, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús es Dios.
y lo miró y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Y él se quedó con el corazón afligido, y Jesús le dijo, ¿conoces tú los mandamientos? ¿Cuáles? Y Jesús pacientemente, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dijo, entonces no me falta nada. Y Jesús lo amó, porque él despreciaba a Dios. Y Jesús lo miró y le dijo, solo te falta una cosa. ¿Cuál es? Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y él se fue triste. Pablo no lo quiso ir a Dios y pagó un precio caro. Oiga, Dios, que usted será muy bendecido. Segunda pregunta. Doctor, ¿qué es una iglesia saludable? Es una iglesia que practica la palabra de Dios. Es una iglesia que hace obras sociales, en la que hay hermanos maravillosos que adoran a Dios, pero es una iglesia que hace mucho más que eso, que es obediente a la palabra de Dios, que sigue las orientaciones de Dios. Entonces sus miembros viven bien, prosperan, tienen salud, buena disposición, la familia es unida, nada derrota a esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia está firme. Voy a hacer una oración para quien está en casa ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Usted que necesita la intervención de los cielos. Padre, estamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos ahora aquí, Padre, para apropiarnos de lo que nos pertenece. Y te vengo a pedir por una persona, Dios, que tiene un problema serio de respiración. No solo esa, sino todas las que tienen ese problema, pero hay una persona, Dios, que parece que los pulmones se están cerrando. Dios, entra con tu poder ahora y cúrala. Esa obra del infierno tiene que ser destruida completamente. Las personas que tienen falta, Dios mío, de calcio, que sufren de osteoporosis, que tienen otros males ahora o falta de cualquier mineral, Padre, porque a veces es uno que nosotros siquiera conocemos. Oh, Dios mío, cura ahora. Padre, te estamos pidiendo liberación para tu pueblo, porque tu palabra dice que verdaderamente todas nuestras dolencias y enfermedades fueron puestas sobre Jesús, y Él se las llevó para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Dios mío, yo te pido en este momento el toque de tus santas manos, Señor, esas manos que crearon los cielos y la tierra, que nos hicieron y que tienen habilidades para curarnos ahora. Esa persona que sabe que el cigarrillo está acabando con ella. Dios, incluso de la familia lo ha escondido. Padre, ella está enviciada, está presa a ese vicio. Hay una fuerza infernal que la está dominando, Padre, pero en el nombre de Jesús yo no lo pido. Tú, Señor, me autorizaste a hacerlo, y en el nombre de Jesús yo rompo ese poder del mal y libero a esa persona ahora. Oh, Dios mío, toca a todo tu pueblo. Ahora, Dios mío, te pido un toque completo, Jesús, y como ministro de tu palabra, yo detengo toda fuerza infernal, toda obra del maligno, y digo mal, tienes que salir de esa persona, tienes que abandonarla ahora. Tú que estás en el mentón de esa persona con esa infección maligna, toma tu cáncer y vete ahora, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. No volveré.